mañana con 34 minutos. Tenemos mucho que conversar con el ex parlamentario y ex ministro Jorge Burgos, que además fue ministro de Defensa. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Carolina, Sebastián, Hola, buenos días, gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente. Empecemos por lo que ha ocurrido con la FAT. ¿Qué le pareció el manejo que ha tenido el gobierno de esta cuestión y la actitud del comandante en jefe, Hugo? Se me fue el apellido, que no es Gutiérrez, es... ¿Rodríguez? Rodríguez, muchas gracias. Bueno, a mí me pareció bien, se lo comenté a Sebastián no hace poco, bien que el gobierno, ni más ni menos que el primer mandatario, haya convocado a los comandantes en jefe de Fuerzas Armadas, a la ministra de Defensa, para conversar de este tema tan grave, indubitadamente grave, que hayamos tenido ya 2 casos al menos de incorporación de gente de nuestras Fuerzas Armadas a la cadena del narcotráfico. Porque eso es, quienes transportan droga son parte de una cadena de narcotráfico. En consecuencia, el hecho es de una envergadura brutal y de un riesgo brutal. Entonces, que el presidente se involucre y diga, mire, esto es un tema demasiado serio, muy importante, ¿qué vamos a hacer? Tengo esta idea, me parece bien. Ahora, después viene una discusión de carácter más procesal, si es que instruyó, si es que dijo, si es que comentó. Lo cierto es que en este momento lo que tenemos es una contienda de competencia. Hay una fiscalía que reclama para sí la competencia para investigar este delito de narcotráfico, y hay un juez militar que no quiere inhibirse y reclama para sí la competencia, argumentando ambos cuestiones jurídicas. Esto entiendo que más allá de los antecedentes preliminares que le entregó o le mandó el juez o quien corresponda a la fiscal, esta dificultad de competencia sigue vigente y deberá ser resuelta, si no me equivoco, yo no estoy muy al día en estas cosas procesales, pero si no me equivoco, con la Corte de Apelaciones de Iquique. Sí. Y puede llegar hasta la Corte Suprema porque esa resolución es apelable. Ojalá que se resuelva luego, porque aquí la discusión procesal es absolutamente secundaria respecto a la cuestión de fondo. Ahora, si usted me pregunta qué me gustaría a mí como ciudadano que pasara, ojalá que los tribunales superiores resuelvan que la competencia es de la Fiscalía. Bueno, del Ministerio Público. A lo mejor, exacto, de la Fiscalía Nacional, Ministerio Público. Probablemente, como en todas estas cosas, hay biblioteca para una y otra, biblioteca jurídica para una y otra cosa. Pero digamos cosas obvias. ¿Quién investiga en Chile los delitos de narcotráfico? La Fiscalía. Sí. El Ministerio Público. ¿Qué experiencia tiene la justicia militar en investigar narcotráfico? ¿Con quién se va a tener que empezar a relacionarse por primera vez con Carabineros, con investigaciones para esta materia? ¿Qué experiencia de casos anteriores? ¿Qué antecedentes respecto de bandas que están operando que pueden ser las mismas? Por favor, esto es demasiado importante para esta discusión procesal secundaria. Ojalá que se resuelva bien y rápido. Esa es mi opinión. ¿Por qué es tan importante que se resuelva rápido, Jorge? Bueno, porque el tiempo es muy importante. Hay que tomar declaraciones a los que están hoy día presos fuera de la institución. Es primera vez que lo hicieron, qué relaciones tenían, qué parte, cómo llegaron, fue uno, se aprovecharon de alguna situación de precariedad, alguna persona desde el punto de vista del consumo. Mira, hay 500 preguntas. Yo no soy experto en el tema, pero hay 500 cuestiones que requieren de una investigación urgente y que las haga quienes tienen experiencia en eso. Porque además de ser un delito siempre grave, en este caso es particularmente grave por el hecho de que él se incorporó a una banda de narcotraficantes. Jorge, yo realmente creo que es urgente. ¿Le llamó la atención que el comandante en jefe de la FACH, Hugo Rodríguez, dijera que el presidente no tiene injerencia para instruirle nada a la Fuerza Aérea? El presidente dijo el día de la mañana que después lo había llamado, el comandante en jefe lo había llamado a él para decirle que no quería entrar en ningún tipo de disputa, pero ayer llamó la atención eso. Sí, yo creo que la fraseología que ocupó el señor comandante en jefe fue enredosa. Si lo que quiso decir es que en materia de jurisdicción o competencia
la decisión la tomó un órgano independiente a él, que es el juez militar. Él no tiene mando sobre él desde el punto de vista jurídico, sino que depende de la Corte Suprema, de los tribunales, está bien. Pero si de eso quiere concluir que no le puede dar ningún tipo de instrucción, eso está mal. Está mal, obviamente no es así. Entonces, no fue muy feliz la frase, creo yo. Ahora, no sé los términos, porque también aparentemente hay alguna confusión. ¿Qué se le pidió? Por ahí leí en un diario que un ministro dijo que se lo instruyó. Claro. Otro ministro dice que se le recomendó, se lo comentó. Entonces puede haber habido una cierta cadena de malas frases, de frases poco claras. Digamos. Ahora, lo que dijo el presidente esta mañana es que ya la información que se había solicitado, que se traspasara la información, no el caso, la información al Ministerio Público, eso ya había ocurrido. Sí, entiendo que la propia fiscal dijo que le habían llegado en un tono, no digo despreciativo, pero de comentario 5 hojas. 5 hojas, acá. Bueno, lo cierto, para que volvamos al principio, es que la contienda de competencia está trabada. Y la FACH no se ha desistido de eso. El juez militar no ha dicho, ¿sabe? Me cambio de caballo y me inhibo, pasen todos los antecedentes. Tenemos una contienda de competencia trabada. Insisto, ojalá que se resuelva en términos rápidos y no necesariamente procesales, y sea la brevedad, y en mi modesta opinión, que se resuelva a favor del Ministerio Público la investigación, por las razones que señalé. Eso por la arista política y en la contienda de competencias en particular. Ahora, volviendo al asunto de la infiltración eventual en las Fuerzas Armadas del narcotráfico, está este caso de la FACH, está lo que ocurrió en el Ejército. ¿Cómo interpreta usted y cómo dimensionamos esas señales de alerta en definitiva? Porque se pueden entender como casos aislados, no lo son. ¿Qué tanto ha penetrado dentro del Ejército, por ejemplo, o de las Fuerzas Armadas en general? ¿Cómo dimensionar el problema, Jorge? Bueno, vamos a ver. Lo primero que diría que eventual no es, ya es. O sea, podremos concluir que son pocos casos, que son casos específicos, puede ser que se concluya eso. Pero eventual no es. Y hay ciertos datos preocupantes en el caso que conocemos un poco más. Ayer en la prensa se informó, yo presumo que la información proviene de los órganos investigadores, que en el caso de los suboficiales que participaban en este tráfico de cocaína, en este caso desde la brigada militar de Iquique, de cazadores, lo hicieron a lo menos 10 veces y estaban operando desde octubre. Entonces, menos eventual todavía. Había un grupo que venía operando hace meses, que en esos meses, según la información se nos entrega, hizo varios de estos encargos que le hizo el narcotraficante y, bueno, ya eran parte de la banda de narcotráfico, en la medida que eran los transportadores, parte importante de una banda. Entonces, habrá que determinar, desde luego, el tiempo, los alcances, si hay más personas involucradas, si hubo elementos que debieron haber hecho saltar esto antes o no, dónde se creó la relación con la banda, en virtud de qué, de una negociación, solo de plata, o se aprovechó cierta contagio criminógeno de alguno de esos miembros con la banda. Claro. Sí. 500 cosas que averiguar. Decía la ministra del Pleno hoy día en la mañana que esto comenzó por un consumo un grupo de personas y que luego empezaron como a ostentar de ciertos objetos y compras que habían hecho, y por ahí empezó la sospecha y la labor de contrainteligencia en el Ejército. Ahora, lo de la FACH es distinto porque lo detecta un funcionario que ve a una persona intentando meter un maletín. En general, ¿qué le ha parecido el manejo de la ministra del Piano de estas situaciones que son 2 en menos de un mes? A ver, lo primero, es cierto lo que dices tú, Carolina, en el caso, por los antecedentes que hay, en el caso del Ejército, todo indica que hubo una operación de inteligencia o contrainteligencia de la propia institución, recoge los antecedentes y se los entrega a la Fiscalía. En el caso de la Fuerza Aérea, primero apareció una información que había sido aparentemente un hallazgo de azar. Claro. Después se ha dicho que fue producto de los controles. Habrá que ver, pero es más discutible.
Ahora, el supuesto que el primer contagio, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, el primer contagio criminológico con la banda fue aprovechándose a lo mejor la debilidad de un consumidor. Puede ser, no sería la primera vez, pero eso no coincide con que despertó la alarma que empezaron a comprar bienes muy caros, porque eso ya no tiene que ver con consumo, tiene que ver con incorporación en la banda. Entonces, son titulares, pero que requiere trabajarse mucho más profundamente para determinar causalidades y de ahí sacar las consecuencias, cómo entraron, cómo ingresaron. Ahora, Jorge, ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de la prevención? Yo voy a decir una cosa que no tengo idea. Yo hace 10 años que fui ministro de Defensa, o casi 10 años, pero ¿qué tipo de exámenes se le toman a la persona en materia de consumo cuando se ingresa a las instituciones? ¿El de orina? Sirve de poco. Claro. O el de pelo, sirve de más. Se toman aleatoriamente o a todos. ¿Hay recursos para eso? Habrá que ponerlos, si no, eso es caro. El de pelo es carísimo. Sí. Pero habrá que tomar. Entonces, de repente se anuncian cosas que los ciudadanos y ustedes dicen, ¿y no se hacía? Ayer escuché que se dice que se va a reforzar el control del ingreso a los vuelos de la FACH. Claro. Los mismos términos que se controla el ingreso a los vuelos civiles. ¿Cuál es la conclusión? No había control ninguno. Que no había control, claro. Claro, o muy poco. Entonces, claro, uno dice, ese dato a una cadena de narcotraficantes es notable. Sí. Oye, ¿sabes? En la FACH no se hace ningún control. Sí. Busquemos a alguien que podamos penetrar. Ahora, yo a la pregunta, yo creo que la ministra del Piano con lo que tiene ha estado bien. Ha aparecido, ha dado la cara. Y en eso yo le doy un plus. Ha dado la cara. Los comandantes en jefe han, salvo el hecho de ayer, que lo citaron a la Cámara, han hecho declaraciones, textos declarativos. A mí me habría gustado como ciudadano al día siguiente una conferencia de prensa, ministro de Defensa, comandante en jefe respectivo, diciendo, esto pasó, es gravísimo, vamos a hacer todas estas cosas. Me habría gustado más. Jorge, ahora, cuando uno analiza el caso, lo que ha hecho el narcotráfico en ambas situaciones es aprovechar la logística que tienen el ejército y la Fuerza Aérea para poder ingresar la droga y movilizarla en territorio nacional. Lo que refleja de alguna manera que detectaron ahí una cierta capacidad instalada que tiene el Estado que podían ocupar en su provecho. La pregunta que quería hacerle respecto a eso es si es que es una situación preocupante el que se genere el vínculo en ese punto en particular dentro de la cadena y la distribución, porque formas de ingresar droga a nuestro país tienen muchísimas de las bandas criminales, ¿no? Por tierra, por mar, etcétera. Pero acá se ha detectado un aspecto que pareciera ser bien crítico y que puede darles un salto en sus capacidades bien importante a las bandas organizadas. Por cierto, yo creo que la decisión de la banda de origen nacional o internacional es una decisión compleja porque el riesgo de incorporación probablemente es mayor, los riesgos que se han detectado, pero asumen ese riesgo y se aprovechan ¿de qué? De que hay una institucionalidad destinada a otro objeto, por cierto, pero que les permite mayor capacidad de transporte. Ya hablábamos que no había controles aparentemente, o controles muy mínimos en materia de los vuelos, y en el caso del ejército, yo aquí voy a presumir, yo presumo que cuando sale una cadena de camionetas particulares, pero manejadas por suboficiales, cuando hay controles a lo mejor muestran la tifa. Pase nomás adelante, no se preocupe, porque hay una presunción de que ahí no va a haber un narcotráfico. Claro. ¿No? Entonces, son todas cosas súper complejas y que son pensadas. Si estas bandas no solo son delincuentes, lo son, pero que también tienen inteligencia, tienen capacidad de prever dónde metemos más droga al mercado nacional, en este caso, porque entiendo que para el mercado nacional o cuando lo hacen para afuera, detectan debilidades en los puertos, qué sé yo. Son bandas, es crimen organizado, es probablemente el crimen organizado, uno de los crímenes más emblemáticos y que lleva mucho tiempo en esto y que los países tienen que prepararse mucho más de lo que nos hemos preparado para estos efectos. Jorge, destinemos el tiempo que nos queda para hablar de la carrera presidencial, ¿cierto? Usted estaba en amarillo, que se ha decantado por apoyar a Evelyn Matei.
pero usted no está en esa posición. Lo mismo Soledad Alvear, que estuvo hace un par de noches aquí en el canal. ¿En qué posición está hoy, considerando que si la elección fuera el próximo domingo, Janet Jara y José Antonio Kast estarían en la segunda vuelta en la papeleta? Bueno, efectivamente yo fui miembro de Amarillo y me fui hace algún tiempo. Por esas típicas cosas de chileno, me fui formalmente después que me había ido mentalmente, varios meses, hice el trámite. Pero me fui por varias razones, sería largo detallar, pero yo creo que Amarillo tenía un derrotero distinto al que eligió, en fin, legítimamente eligieron otro, qué sé yo. Yo empecé a marcar distancia desde el apoyo formal y entusiasta a la segunda propuesta constitucional. Me fui también, ratificó mi idea porque mi candidata perdió. Yo creía que la mejor candidata para Chile y para el eventual gobierno era Carolina Toá y perdió. Me quedé sin candidata en consecuencia. Y hoy día estoy entre los chilenos que a lo mejor están esperando, no sé si la palabra es milagro, o alguna posibilidad que en la parrilla de la primera vuelta haya alguna alternativa más de moderación, más de centro progresista. Se ve bien difícil, para ser franco, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y está la posibilidad de que vote por Evelyn Matei, Jorge? Bueno, es que eso me fue preguntado la noche de los acontecimientos y yo, que como ya no estoy en la política, en la primera línea, me siento muy libre y suelo hablar como en el living de mi casa, lo que es bueno, pero es riesgoso. Está literalmente en el living de su casa. Sí, ahora exactamente estoy aquí. Me preguntó un colega de usted y los escenarios de segunda vuelta. Yo le dije, miren, una segunda vuelta eventual. En ese momento las posibilidades de segunda vuelta parecían ser más simétricas. Jara Matei, Jara Kast. Hoy día pareciera ser que es más probable la segunda que la primera, según la encuesta. Entonces, en el primer escenario, yo dije que en la disyuntiva Jara Matei yo tenía una inclinación a votar por Matei. No obstante que no era mi candidata original ni nada que se parezca. Y en la disyuntiva, que parece la más probable ahora, Kast Matei, iba a ir a votar porque yo entiendo que el voto obligatorio, entiendo constitucionalmente, está discutido legalmente porque no hay multa, voy a votar, creo que voy a votar en blanco. En blanco en el caso de que fuera Jara Kast. Oiga, si no me gusta, yo no quiero yo creo, respetando las posiciones y no pasando a llevar ninguna a las personas, yo creo que no es bueno para nuestro país opciones más a los extremos. Bueno, yo soy un viudo de la centroizquierda y la concertación. Quedan pocos, pero yo sigo siéndolo. Oiga, y lo último, no se avanza en la obligatoriedad del voto porque no se tramita la imposición de la multa. Estamos a 4 meses de las elecciones y eventualmente podría quedar sin multa el voto obligatorio. ¿Qué le parece de parte del gobierno, además que el que tiene que empujarlo no tiene muchas ganas? Me parece malísimo un voto obligatorio constitucional sin una multa en la ley, ya que no se puso en la Constitución. Es es un voto obligatorio trucho, falso. ¿No? Entonces, eso hay que corregirlo. En la última elección se corrigió, pero se corrigió solo para esa elección. No se hizo de manera definitiva en la ley de votación y escrutinio, que sería lo lógico. Entonces, ahora están a 4 meses de una elección discutiendo en función. Parece no haber discusión en poner una multa al voto de los chilenos, porque la discusión se establece porque ¿qué pasa con el voto de los extranjeros? Que de acuerdo a la Constitución no es obligatorio. No es obligatorio. Entonces, esa discusión tienen que resolverla, porque si no, 15 millones de chilenos vamos a tener un voto en la práctica voluntario. Yo he sido contrario al voto voluntario desde que se aprobó prácticamente por unanimidad en 2009. Hubo 5 diputados que votamos en contra. Este modesto servidor, Eduardo Zafirio, Gonzalo Arena, se me olvidan los otros, pero creo que Pedro Araya, que era diputado. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto. A ustedes, que tengan una buena mañana. Muchas gracias. Un abrazo.